El informativo de Radio Antena Libre, radio pública y universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a darle paso a Aldo Massini. ¿Qué tal? Buenos días, Aldo. ¿Cómo te va, Rita? ¿Cómo andás? Muy buenos días a todos. Bueno, tal como veníamos anunciando, tenemos el gusto, el placer, bueno, hay varios calificativos de tener aquí en el estudio Madre de Plaza de Mayo al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. No, gracias Muy a amable. usted por acercarse aquí. Bueno, ¿qué les voy a presentar? Abogado, juez, jurista, ex miembro de la Corte Suprema, miembro de la Corte Interamericana. Bueno, pero en definitiva, la idea es, le voy avisando que tenemos oyentes ya, preguntas, pero muchísimas. Bueno, Para charlar un poco de lo que está sucediendo en principio en nuestro país, bueno, hubo en las últimas horas esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender directamente las elecciones en Tucumán y San Juan. Esto indudablemente, uno tiende a pensar que agudizó la crisis institucional, pero veníamos charlando en el camino hacia aquí con el doctor Zaffaroni. La pregunta es si realmente el país está tocando fondo. En la cuestión institucional, en principio, no me estoy refiriendo a lo económico, más allá de que parece que los supremos también tienen interés en incursionar en la cuestión económica. en el tema económico, sí. Bueno, no sé, la ley de Murphy, ¿no? Sí. Nunca sabremos si una situación por negativa que sea no es susceptible de empeorarse. Pero realmente sí, estamos tocando una situación institucional inédita. Realmente lo que estamos viendo en el Poder Judicial, francamente, no tiene precedentes en nuestra historia. Ni siquiera en nuestra historia lejana. Yo no sé por qué la Corte suspende elecciones sin resolver el fondo, porque lo que se está planteando es una cuestión institucional. Eso de que 5 días para dar las razones, bueno, las razones son claras. Se decide una cosa o se decide otra. Pero es una cuestión que está planteada, está claramente qué razones se van a dar. Se analizan las disposiciones constitucionales, se ve cuál es el estándar nacional y bueno, se resuelve. Ahora, hay una intromisión en las autonomías provinciales teniendo en cuenta lo que habían resuelto los tribunales, tanto de San Juan como de Tucumán, o sea, estaban autorizados a presentarse como autorizados. Se podían presentar como candidatos, eso por lo menos lo que se sabe. Sí, no obstante podía ser un violatorio de la Constitución Nacional, pero bueno, que lo resuelvan, no que suspendan las elecciones. Bueno, fallo político entonces. El fallo político, claro. Hay un planteo y si no hay tiempo para tramitarlo en la Corte, bueno, se habrá planteado extemporáneamente, se harán las elecciones y resultará materia abstracta. La cuestión es una cuestión que tiene su tiempo. Bueno, si en el tiempo de trámite fue planteado demasiado tardíamente por quien tiene interés en que se resuelva, y bueno, se harán las elecciones y será materia abstracta. Ahora, yendo un poquito más allá, no sé si especulando, pero analizando y también recurriendo a lo que ha sucedido con la expresidenta, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con este juicio, usted nos va a hablar ahora si hay prescripción o no. Esto puede ser también un mensaje para la vicepresidenta en caso de eventual de presentarse como candidata, de decir, ojo, que nosotros les podemos bajar la candidatura 3, 4, 5 días antes de las elecciones. Creo que va a ser un poco difícil, no imposible, porque bueno, uno no sale de su asombro, ¿no? Pero el trámite para que la sentencia esa quede firme, sentencia condenatoria y por ende la inhabilitación quede firme, tendría que acelerarse de una manera verdaderamente nunca vista, tanto por la casación primero como por la Corte Suprema después. Sí, se podría hacer, pero creo que sería un boomerang desde el punto de vista político. Todo tiene su costo político.
y una prescripción, una sentencia que se fuercen los tiempos de esa manera. Casación demora normalmente un año, y la Corte demora lo que se le da la gana. Bueno, hacer tiempo récord, eso sería directamente una medida claramente política y creo que sería un boomerang, tiene su costo político eso. Sí, sí. Toda esta cuestión del fallo, bueno, los planteos que admitió la Corte de Juntos por el Cambio, sectores alineados a Javier Milei, de alguna manera, por lo menos en las últimas horas, han opacado o un poco, han relegado un poco es lo que está sucediendo con el tratamiento del pedido de juicio político del integrante de la Corte en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Uno no quiere ser escéptico, pero sabe lo que está pasando en el país con el Poder Judicial, sabe lo que está pasando con la oposición y obviamente con, iba a decir los medios de comunicación hegemónicos en general, Mañeto en particular, que son los que están detrás de toda esta cuestión. Bueno, todo el lawfare es una combinación de medios de comunicación con algún segmento judicial. Sí. Porque hubo declaraciones, más allá de las acusaciones originales, hubo declaraciones del que era secretario de Administración de la Corte, Daniel Marchi, que tiene una gravedad, o sea, uno tiende a pensar que en otra situación o en otro país, con otro sistema, con división de poderes reales y demás, la cuestión se hubiera pasado a otra instancia. Pero acá hay de una persona muy allegada a uno de los integrantes de la Corte, que denuncia desde mal manejo de fondos, fraudes y demás, y parece que la cuestión quedará ahí. Sí, pero aclaremos algo respecto de esto. En algún momento lo que se había resuelto dentro de la Corte era repartir una supervisión de las distintas funciones de la Corte, de los distintos sectores. A uno de los ministros se le entregó la supervisión de la obra social. A mí se me entregó la supervisión de la biblioteca. Pero ninguno de nosotros tenía la lapicera de decisión. Es decir, veíamos lo que pasaba, decíamos, bueno, es conveniente esto, yo propuse ascender a todo el personal, que tenía atrasadas todas las promociones, en fin, todas esas cosas. Yo tenía el deseo de que la biblioteca de la Corte Suprema se convirtiera en un centro de información jurídica de excelencia, no lo pude lograr, envidias internas, etcétera, esas cosas, no peleo muchas esas cosas. Desistí de eso, empezaron a decir que yo iba a nombrar a todo, iba a llenar de gente de la cámpora, la Corte, qué sé yo, no, para nombré una persona, jamás, bueno. Pero no nombré yo, dije, bueno, me lo nombran, pero la lapicera la tenía el presidente de la Corte. Claro, es cierto. Era eso, ¿no? Y en el orden de la obra social también, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cuántos integrantes tenía la Corte en la época que usted fue? Entré con 9, luego uno dimitió y otro fue destituido por juicio político y casi todo el tiempo quedamos 7. Ahora, ¿se puede estar a merced de 3 o 4 jueces que deciden en definitiva? Porque el rumbo político, insistimos, ahora vamos a hablar un poquitito, también parece que pretenderían meterse en la cuestión de monetaria, monetarismo sí, bimonetarismo no, dolarización sí, dolarización no, pero hay que cambiar esta integración o esta manera de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y por ende del Poder Judicial, y de ahí iríamos también después hacia el Consejo de la Magistratura, por supuesto. Sí, obviamente, no se trata de apartar a los 4 jinetes del apocalipsis judicial. Eso no es la solución. Será necesario, no necesario, pero eso es al margen. Yo no estoy pasándole factura a nadie, pero de lo que está sucediendo en el Poder Judicial es responsable nuestra clase política. Nosotros tenemos un Poder Judicial con una institucionalización que es la más irracional que conozco en el derecho comparado. No hay país que tenga
una estructura institucional de su poder judicial más irracional que la nuestra. En el mundo hay dos modelos básicos, pues se puede más o menos combinar, pero el modelo norteamericano, el modelo europeo. Nosotros no tenemos ninguno de los dos, y ni tampoco una combinación de los dos. Tenemos un deterioro enorme con un poder judicial que no nos da ninguna seguridad jurídica, ni siquiera seguridad de previsión de las decisiones. Tenemos un país federal con códigos de fondo únicos. No tenemos ninguna instancia de unificación de interpretación de jurisprudencia, de modo que tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes. Sí. En segundo término, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema, es decir, se declara o no constitucional o inconstitucional una ley, en la Argentina no es obligatoria para todos los jueces, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que tiene el stare decisis, la jurisprudencia constitucional es obligatoria, acá no. De modo que nuestro control de constitucionalidad sirve solo para que después de años no se aplique al caso concreto de quien peticiona una inconstitucionalidad. Tenemos la Corte Suprema más chica del mundo, 5 personas, eso no existe en el mundo. Uruguay puede ser, sí, pero Uruguay, la Corte tampoco tiene el enorme poder que tiene acá entre nosotros. Pues el único país, pues no existe eso. En fin, todas estas cosas requerían desde hace mucho tiempo, son graves fallas institucionales. Dejan no agujeros, sino paredes caídas donde puede pasar cualquier arbitrariedad. Y bueno, las fallas institucionales no se notan mientras más o menos las personas que ocupan las funciones tienen un mínimo de racionalidad. Pero un día llegan los peores, y bueno, un día llegaron. Es eso lo que ha sucedido. De modo que, sí, es cierto, yo comprendo que la actividad política es una actividad muy competitiva. Políticos tiene que estar, hoy día se le tiran una teja del techo y le agujeran el piso, tiene que estar resolviendo problemas constantemente, pero se advirtió muchas veces decir, miren que esto no funciona así, y bueno, ya nos vamos a ocupar, nunca se ocuparon. Bueno, a eso iba, porque por allí hay pronunciamientos, hay análisis que concuerda con lo que usted dice, pero en lo efectivo, en la acción, en lo concreto, poco y nada. No, ni siquiera en este momento hay un proyecto. No se ha hecho un proyecto, no daría la impresión que todo se resuelve con el juicio político, y no, eso no es cierto. El juicio político no se trata acá solo de personas, se trata de una institucionalización que ha fallado, y ha fallado hasta llegar a este grado de deterioro. Nosotros hemos tenido Cortes Supremas donde uno ideológicamente, naturalmente, se paraba enfrente de la Corte oligárquica que Perón destituye en el 47, la Corte de la mayoría automática de Cavallo. Sí, pero uno la podía criticar por razones ideológicas. Uno la criticaba por razones ideológicas, se paraba enfrente, bueno, sí. Pero esta Corte, no sé qué ideología tiene. Aparentemente es una pugna de poder por el poder mismo, no se la puede identificar en ese sentido, no es que uno se pare enfrente y diga, bueno, estoy combatiendo el neoliberalismo. Bueno, quizá con Rosenkrantz podría ser, pero el resto no sé. O sea, es que no tienen ideología o que están cumpliendo funciones que les ordenan o que les marcan desde el poder real. Por ejemplo, Mañeto, Macri. Sí, da la impresión de que es una pugna de factores de poder real, pero no con una ideología, es decir, la primera vez que nos encontramos con un fenómeno de esta naturaleza es la primera vez que nos encontramos con una interna dentro de la Corte de la gravedad de esta y que por otra parte trasciende al público de esta manera. Hay un cortesano que aparece como queriendo diferenciarse un poco de los otros tres que son los que fallaron
con respecto a esta provincia, que es Lorenzetti. ¿Qué rol está cumpliendo para usted Lorenzetti dentro de la Corte? ¿Tiene alguna intencionalidad, por así, de ubicarse políticamente con alguna intención precisamente de ese tipo? ¿O realmente esto obedece el distanciamiento, entre comillas, del resto de los cortesanos a cuestiones de diferencias ideológicas? No, no lo creo, no veo la diferencia ideológica porque, insisto, yo no puedo atribuirle mucha ideología a esta corte, salvo el caso de Rosenkrantz, que es muy claro. Es una interna de poder de la corte, bueno, que insisto, es la primera vez que esto sucede en nuestra historia de esta manera. Quiero aclarar que los 4 integrantes de la corte, los 4 jueces de la corte, no es que yo esté ponderando cierta moderación que da la burocracia judicial, pero ninguno de ellos tiene un entrenamiento en la burocracia judicial. De modo que siempre en los tribunales colegiados hay diferencias, y hay rencillas, y hay alguna interna, pero no sé, el entrenamiento judicial nos indica siempre resolverla internamente, versallescamente, en la mejor forma que podamos, y después sonreír todos juntos, es decir, cuidar la imagen de la empresa. Acá este código se rompió. Bueno, todos sabemos la historia. Lorenzetti fue depuesto por una suerte de golpe de Estado dado por otros 3. Lo pusieron a Rosenkrantz de presidente. A poco Rosenkrantz, que parece tener la cintura política de un pollo, no le dio a los otros 3 lo que habían pedido. Todo esto sale en el diario, no es que me lo haya comentado nadie, Sí, no. sí. Entonces le quitan todos los poderes de presidente a Rosenkrantz, termina el periodo de Rosenkrantz y Lorenzetti quiere volver a ser presidente, entonces Maqueda no lo vota. Maqueda y Lorenzetti siempre habían votado en junta, de repente, bueno, Maqueda no lo vota, entonces se pasa con Maqueda se hace mayoría y Rosati queda de presidente, y entonces Lorenzetti amenaza con hacer la denuncia de la obra social. Es eso, todo esto salió en el diario, yo no he vuelto al Palacio de Justicia desde el día que salí, ¿no? Claro. De modo que no es que no son infidencias, sino son noticias Ahora, periodísticas, ¿no? Zaffaroni, ante esta realidad, usted se ha manifestado partidario de tener una corte con mayor número de Yo integrantes. creo que Ahora, la ¿cómo se puede corte, llegar creo a que la esta corte nuestra necesita unos 30 jueces más o menos. ¿Sí? Sí. Dividida en salas, para resolver las cuestiones de casación habría que forzar un poco el fuero de arbitrariedad que bueno, por decisión pretoriana se atribuyó a la Corte, pero que no sale por la Constitución, pero que bueno, ya es costumbre constitucional. No sería muy difícil forzarlo un poco, convertirlo en una verdadera casación, en función del artículo 1 de la Constitución, es decir, de la racionalidad del ejercicio del poder, y para las cuestiones estas que se dividen en salas, es decir, que cada juez que decida esté más o menos especializado en la materia, ¿no? Y después que voten los 30 para las cuestiones de constitucionalidad, que es la competencia constitucional, que son muy pocas, son 100, tendrán, pero el resto son 15, 16, 20.000 firmas por año. Y seguir con el mismo sistema de elección de jueces. Le pregunto esto porque, no sé si será viable, usted nos dirá, López Obrador, el presidente mexicano, se cansó un poco de la intromisión del Poder Judicial en los otros poderes del Estado y anunció que va a presentar un proyecto para reformar la Constitución y que la elección de los jueces de la Corte o del Tribunal Superior sea a través de voto popular. ¿Usted ve viable una instancia de este tipo? No. Desde un punto de vista democrático uno dice, bueno, sí,
pero no, desde un punto de vista institucional, la elección popular de los jueces es un reclamo que viene desde la Revolución Francesa, y a todos los que lo reclamaron en la Revolución Francesa terminaron guillotinándolo, ¿no? Y lo más cercano que tenemos en esto, como experiencia más próxima, es Bolivia, ¿no? Con alguna, no todos, pero sí con alguna injerencia de voto popular. Y lo que no nos damos cuenta que sí, en principio todo es así, pero después comienzan a formarse las ONG sospechosas. Y la experiencia boliviana, me atengo no a mi opinión personal, sino a la opinión de Evo Morales, de García Linera, del ministro de Justicia de Evo, que hoy es el embajador ante la OEA. No, ellos no están satisfechos de ninguna manera con esa intervención. El tema del Consejo de la Magistratura, porque evidentemente el avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura es más que evidente. Yo diría que el manoteo del el Consejo manoteo del Consejo de la Magistratura, porque es otro tema a resolver. Sí, el análisis cae más o menos en lo mismo. Bueno, se propone determinada reforma, se presenta al Congreso para que la aprueben y en el Congreso se termina rechazando por, bueno, sobre todo la mayoría que tiene la oposición dentro de la Cámara de Diputados. ¿Es posible intentar alguna reforma del Consejo de la Magistratura? Recordemos que es el encargado de designar los jueces. ¿Sí? En distintas Bueno, el instancias. Consejo... O sea, sí, si hay alguna posibilidad, porque se hablaba, en algunos sectores se hablaba, bueno, que el presidente lo haga por un decreto de necesidad de urgencia. bueno, el Consejo de la Magistratura nació mal en la reforma del 94. Yo lo dije en aquel momento, era diputado constituyente, lo advertí. Es una irresponsabilidad de la constituyente que creó un organismo y no dice cómo se integra. Sí, sí. Dice, sí, representantes de esto equilibradamente, sepa Dios lo que es equilibrio. Entonces, cualquier composición del Consejo de la Magistratura que se hace por ley es discutible. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Suprema? Y se guardó la impugnación a la composición del Consejo de la Magistratura durante años, hasta que un día la desempolvó y declaró la inconstitucionalidad. Hasta ahí lo podía hacer. Pero no solo declaró la inconstitucionalidad, sino que hizo otra cosa que no podía hacer. Declaró que recuperaba vigencia la ley anterior, derogada por el Congreso. Lo que sí podía hacer era declarar la inconstitucionalidad. Bueno, deja de funcionar el Consejo, el señor Congreso sanciona otra ley y se pondrá en funcionamiento de nuevo. No, dijo, no lo puedo parar, entonces pongo en vigencia la ley que el Congreso derogó. Eso no se puede hacer, eso es legislar directamente. Pero con la particularidad de que justamente por coincidencia muy curiosa, esa ley que hacía recuperar vigencia, le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte Suprema, que por otra parte votó eso, claro. Ya se votó el mismo. Se votó el mismo como presidente del Consejo, sí. Sí, es increíble. Evidencia en todo, en la vida del país, tanto institucional, política, diaria de la sociedad, que ha tenido los hechos, los sucesos en Rosario con el narcotráfico, que uno, si lo mire de acuerdo a lo que informan los medios, parece que nos encontraríamos realmente en una guerra con el narcotráfico y una incidencia del narcotráfico en la vida del país realmente preocupante. ¿Cómo lo analizas? No, por suerte nosotros no somos país productor de cocaína, no porque seamos inocentes, sino porque no tenemos materia prima y por ende la materia prima es muy voluminosa para trabajarla. Puede ser que haya algún laboratorio por ahí cerca de Bolivia, etcétera, pero no. Tampoco somos México, no estamos al lado del principal país consumidor del mundo, de modo que no. El riesgo que nosotros tenemos es un riesgo de triangulación con Europa, que es lo único que habría que cuidar en el plano internacional. Tampoco nuestra clase media tiene un poder de adquisición tan grande como para que eso sea. Es un problema, por supuesto, pero
bueno, no es un problema de esa naturaleza. Creo que lo que pasa en Rosario es un problema de destrucción de la policía. Bueno, cuando se desbarata una policía, y, bueno, no nos olvidemos, Rosario tiene creo que 3 jefes de policía presos, ex jefes. Creo que ha habido 2 fiscales. Bueno, ahí estamos viendo cuál es el problema, ¿eh? El problema no es el narcotráfico, sino el problema es que se ha desarmado la institución. Cuando se desarma el control institucional, claro, pasa una cosa de esa naturaleza. Y sí, tiene un índice de homicidios insólito para el país, un tanto que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava está bajando, en el conurbano está bajando, el homicidio. Cava ha bajado de una manera radical, casi un 40%. En el conurbano también, pese a que se dice lo contrario, ¿no? El homicidio baja. Bueno, Rosario no, pero el problema es un problema de tipo institucional. Claro, si se desbarata la policía, si hay participación de fiscales, etcétera, bueno, cualquier actividad Delictiva puede sí, sobre incrementarse, todo lo que es delincuencia de mercado, ¿no? Es decir, ofrecimiento de servicios ilícitos, ¿no? Porque el narcotráfico no es un comercio ilícito, sino es un servicio ilícito, es el servicio de distribución. Es la plusvalía del servicio de distribución. El costo de producción de la cocaína es una porquería, bajísima. No es que sube el precio del producto, sino la distribución del producto. claro. ¿Y hay que legalizar el consumo en el país? Yo no sé, no soy. Siempre he tenido un poco de. Por supuesto que sé que si se legalizase el precio cae y el tráfico termina. Pero nunca me he sumado a la liga de abolicionista en ese sentido porque me sentiría un poco incómodo con los compañeritos que tendría, ¿no? De modo que eso me hace un poco de ruido. Sí, es cierto. Oh, bueno. Bueno, vamos a ir a las preguntas que están acercando los oyentes. Uno de ellos le pregunta a usted, ¿cómo se está aplicando, a su entender, el derecho penal en una sociedad con un 50% de pobreza? Bueno, estamos viendo cuál es el resultado en nuestras cárceles, pero ese es el efecto de toda América Latina, ¿no? Hay una selectividad fuera de primero que casi todos los presos son hombres, hay un 5% solo de mujeres, y después en la población penal sacando un 15%, que será más o menos los patibularios, más cercano al manicomio que a la cárcel, homicida, etc. El resto son jóvenes en casi todos nuestros países, que provienen de los barrios precarios, la Villa Miseria, las favelas, todo eso, analfabetos o con una instrucción muy elemental, sin un entrenamiento profesional y con una gran riqueza de melanina por regla general. Bueno, es la selectividad del ejercicio del poder punitivo, ¿no? Son los sectores más vulnerables, a los cuales últimamente el poder punitivo se suma a la persecución política de líderes populares, ¿no? O sea, nuestro poder punitivo se orienta hacia esos lados, ¿no? Es decir, selectividad sin condena incluso, porque más de la mitad de los presos que tenemos en la región están en prisión preventiva, no están condenados. Es decir, la selectividad se orienta hacia jóvenes de esas características de nuestras clases subordinadas, que en general por delitos contra la propiedad, muchos sin violencia, y por distribución minorista de tóxicos, y a líderes populares, es la orientación que está teniendo en este momento. El tema de las cárceles sigue siendo muy preocupante en general. Están superpobladas, Sí. no hay regímenes que realmente a uno le haga pensar que quien ingresa ahí puede salir con algún grado de recuperación. Tienen No, hay un cambio de subjetividad, pero en realidad es una reafirmación del rol desviado. ¿Sí? Claro. Es inverso. Cuando uno lee lo que dicen las leyes de ejecución penal de nuestros países, no sé, parecen bromas macabras, ¿no? Puede estar escrita por alucinado. Muy bien, otra de las preguntas, ¿cuáles son los mitos de seguridad o de inseguridad, supongo yo,
que los medios de comunicación han construido y cómo destruirlos, cómo contrarrestarlos. Bueno, contrarrestarlo solo se podría con con la pluralización de medios de comunicación. En tanto tengamos un monopolio de medios de comunicación, vamos a tener una invención de una realidad única que es incompatible con nuestro proyecto de democracias plurales, ¿no? La construcción de realidad única era compatible con el nazismo, con el stalinismo, qué sé yo, con el Pravda, no sé, con el Felge-Basta, pero bueno, nosotros tenemos esa construcción de realidad única y eso es muy difícil de desmontar. Eso genera toda una criminología mediática. Toda la idea de que la cárcel está llena de asesinos, son todos homicidas los que están adentro, etcétera, cosas por el estilo. Y una falsa idea de función disuasiva o disuasoria de la pena, por lo cual hay que aumentar penas para que disuadan más hasta el infinito, ¿no? Y la pena realmente, esa tesis de sentido común de que disuade todo el derecho, no la pena sola, ¿no? Uno paga el alquiler para que no lo desalojen, no tiene nada que ver con el derecho penal. Pero independientemente de eso, puede ser que la pena disuada en algunos delitos menores, pero cuanto más grave es el delito, menos disuade. Si alguien cree que un tipo está suficientemente loco como para matar a la mujer, y antes de hacerlo va a abrir el Código Penal como si fuese una lista de precios para ver si tiene 5 años más, 5 años menos, bueno, no sé, eso sería una visión antropológica del Homo economicus, no, es absurdo, ¿no? Bien. Bien, sí, hay alguna otra pregunta que tiene que ver. Ahora, con relación a los medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, o sea, en esto de tener otras palabras, otra visión de la realidad, se debería haber intentado, ayornándola, obviamente, a los tiempos y demás, reflotar todo aquello que fue destruido por Macri en su momento. Esta es otra de las falencias del gobierno actual. Y entiendo que sí. Creo que el gobierno actual no hizo nada por anular esos decretos de Macri y tampoco hizo nada en el Poder Judicial, ¿no? De modo que los dos elementos del lawfare quedaron intactos y están intactos hasta este momento. Bien. Otra pregunta que tiene relación con lo que estábamos hablando hay dos preguntas con el tema policial. Una de ellas es cómo se puede disciplinar a policías como la de Buenos Aires y Santa Fe para que no funcionen como organizaciones autónomas. Usted algo explicó recién de lo que está sucediendo. Pero la otra tiene que ver con algo creo que charlamos en su momento hace tiempo, aquí precisamente en el Estudio Madre de Plaza de Mayo, y es el tema de la sindicalización policial. Hubo aquí protestas de retirados de la policía, a los que se sumaron personal activo, pues con unos riesgos tremendos, porque no tienen, creo que es el sector laboral con menos garantías. Con menos garantías. ¿Qué habría que hacer con esto, doctor? Bueno, yo siempre he sido partidario de la sindicalización. Creo que el trabajador policial o la trabajadora policial tienen todo el derecho de sindicalizarse. Naturalmente no tienen derecho de huelga, pero eso no tiene nada que ver. El derecho de huelga tampoco lo tiene ningún servicio público de primera necesidad. Bueno, pero sí tendría el derecho a tener paritarias, a tener representación, a peticiones colectivas, en fin, todos los derechos sindicales. La huelga no es el único derecho, no. Bueno, entonces, no sé, la conciencia profesional se crea en la discusión horizontal de las condiciones de trabajo. Y eso de que la policía necesita un orden vertical militar, mentira. La policía es un servicio civil, no es un servicio militar. Y bueno, orden vertical, sí, claro que hay en toda administración, en un hospital también. No sé, la instrumentista no se está pintando las uñas mientras el cirujano está operando. Y se juega la vida en un hospital también. Sí, hay orden, por supuesto, y un orden jerárquico, etcétera. Sí, la policía también lo tiene que tener, pero no militarizado. A nadie se le ocurre militarizar los hospitales por eso, ¿no? Bueno, sí, lo sostuve, incluso
Bueno, la Corte Suprema nuestra pegó en el poste, 2-3, pero finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que sí tienen derecho de sindicalización. Bien. Lo que no conseguí en la Corte nuestra lo conseguí en la Sí, Interamericana. en la Interamericana. Ahora, uno observa, no sé, me estoy acordando de la situación Milagrosala y otras cuestiones donde hay pronunciamientos de distintos organismos de la Corte Interamericana, de derechos humanos, hay convenios internacionales Sí. a los que el país hay que adherir y que directamente se ignoran. Eh, y eso es imposible revertir si no hay una voluntad del gobierno de turno, del poder político, de aplicarlo. Y sí tiene que haber voluntad política, no hay nada que hacerle, pero no, me refiero ya en el caso de Milagro Sala no nos estamos refiriendo a tratados internacionales, sino a la propia Constitución. Este señor Morales tiene un poder judicial de familia. Bueno, yo creo que lo menos que corresponde es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, ¿no? Y ya los escándalos los hemos visto, declaraciones y manifestaciones públicas, manifestaciones de integrantes de su superior tribunal de que no se puede soltar a Milagro Sala porque no se puede gobernar, y públicamente dichas. Por otra parte, todos sabemos lo que hizo, asume, reúne su legislatura, sancionan una ley por la cual se amplía en el superior tribunal el número de miembros de su superior tribunal, y los mismos que votaron la ley que amplía el número de miembros son designados jueces del superior tribunal. Bueno, este señor tiene como ministro de gobierno al que fue embajador argentino en La Paz cuando se pasaron las armas para el golpe de Áñez, ¿no? Bueno, me parece que hay una cuestión política muy seria, ¿no? Indudablemente. Bueno, vamos a una última pregunta de los oyentes. Hay una vinculada con el narcotráfico que ya desarrolló el doctor Zaffaroni. Pregunta si hay que reformar la Constitución del 94 y, en su caso, cuáles serían esas reformas. Por ejemplo, la composición del Consejo de la Magistratura o el balotaje que existe actualmente como sistema electoral. Bueno, sí, yo creo que vamos a necesitar una reforma constitucional. Claro que cuando uno habla de esto dicen que está soñando, pero bueno, no creo que haya derecho a que nadie nos prive de nuestros sueños, ¿no? Sí, creo que necesitamos una nueva constitución. En varios aspectos, bueno, la función del Senado, coparticipación federal, en fin, función de las Fuerzas Armadas, función de la policía. Nuestra constitución es muy pobre en una serie de instituciones. Sí, Consejo de la Magistratura, creo que sería necesario tener un tribunal constitucional, una corte constitucional. Yo soy partidario de los dos modelos que hablé, soy más partidario del modelo europeo. Nosotros no tenemos menos neuronas que los europeos, podemos funcionar. Es cuestión de ponerla en funcionamiento, ¿no? Sí, hay múltiples aspectos en los que habría que repensar, e incluso el propio sistema de gobierno, ¿no? ¿Seguiremos o es bueno el sistema presidencialista o sería preferible pasar a uno parlamentario? También tenemos que sacarnos todo prejuicio y pensar eso, ¿no? Usted ya algo comentó de esto, pero usted, ¿por qué se inclinaría? Yo me inclinaría por el parlamentario. Parlamentario. Sí. Lo cual no es cierto que nosotros tenemos la vocación del caudillo. Sí, pero bueno, quien tiene vocación de dirigente puede en un sistema parlamentario serlo, ¿no? ¿Cuántos años ha durado, no sé, González en España o Churchill? Y a nadie se le ocurrió que fueran dictadores, ¿no? O la misma Angela Merkel, ¿no? Bueno, mientras se tiene mayoría, bueno, se gobierna. Y las mayorías se arman, ¿no? Bueno, el Frente para Todos, que es de alguna manera, es una combinación de distintos sectores que se pusieron de acuerdo. Bueno, es hacer eso en el Congreso, lo cual
no está mal. Y bueno, alguien tiene que gobernar, hay que formar mayoría, se hace arriba de la mesa, vos tenés tal ministerio, te doy tal ministerio a vos, etcétera, se reparte el gabinete de esa manera. Lo que sí, en la Argentina tendríamos que tener un sistema parlamentario con cláusula alemana, ¿no? Es decir, el voto de disidencia, el voto negativo, no funciona, no hace caer un gobierno mientras no haya la propuesta de un nuevo gabinete, ¿no? Porque si no nos quedaríamos sin gobierno, ese es el asunto. Bien, dejé para el final, o dejamos para el final el tema de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, lo que ha sucedido con el atentado contra su vida Sí. y el manejo que ha hecho de la situación. Ya no hablo de la oposición, aunque creo que el Poder Judicial también forma parte de la oposición. ¿Qué análisis le merece lo que ha sucedido y de qué manera ha actuado la jueza que tiene a su cargo la Bueno, yo investigación? creo que lo que ha sucedido es resultado de una enorme irresponsabilidad de algún sector de la oposición que estuvo financiando un grupo medio de neuróticos psicópatas, con las bolsas de muerto y todas esas cosas, sin darse cuenta que esos grupos atraen a borderlines. Y llegó un borderline. Yo no creo que alguien haya pensado, Caputo o alguien haya pensado en matar a Cristina, porque en tal caso le hubiera sido mucho más barato contratar un sicario, Sí, sí. y no un tipo que no sabía manejar el arma. No. Pero sí, la responsabilidad existe porque uno tiene que ser consciente de que en esos casos los border aparecen. Y después la investigación, muy rara. Sí, claro, el autor material, el border lo tenemos, pero para arriba, porque hay una responsabilidad, incluso una responsabilidad culposa, incluso, ¿no? Bueno, no será penal, no sé, no importa. Este, pero ver cómo funcionaba la cosa, y hubo una. Y ahora esta noticia que sale, que de ser verdadera, naturalmente constituye un delito, ¿no? Eso de borrar pruebas, ¿no? Claro. En fin, es, se minimizó el hecho, se empezó a decir que era un autoatentado, cualquier tontería de esa naturaleza. Una Este, serie de Netflix, dijeron algunos. sí, 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 como sí, sí, Macri, sí, Patricia Bullrich. Sí. sí. En fin, creo que lo que hubo es una. Claro, estaban también. El border no podía aparecer sin un clima de odio que hubiesen creado ellos. Insisto en que no fueron ellos los que mandaron, porque, Claro. porque lo hubiesen hecho de otra manera. Pero, pero sí, lo que estaban era tratando de sacarse la culpa del clima de odio que habían creado, que era la convocatoria, que fue la convocatoria al border, ¿no? Bueno, Claro. Y bueno, lo último, Zaffaroni, ¿cómo ve usted? Bueno, hay operaciones de todo tipo, de un lado, de otro, se tiran pequeñas bombas, sí. digamos, para ver de qué manera repercuten. ¿Cómo ve usted la posibilidad, es muy allegado a la vicepresidenta, ¿cómo ve usted la posibilidad de que Cristina acceda a volver a ser candidata a presidenta? Bueno, yo no sé lo que vaya a decidir Cristina, pero ¿No lo sabe realmente? no lo sé. ¿No? No lo sé. No lo sé, pero bueno, desearía que ella fuese la candidata, eso sí. Y creo que es una de las pocas posibilidades de que no caiga de nuevo el Ejecutivo y el Legislativo en manos del macrismo o de sus sucesores. Ujú. Hablamos ya, cuando, bueno, de estas cuestiones de lo que ha sucedido con Tucumán y San Juan, pero podría superar una instancia o una posible proscripción efectiva en caso de ser candidata, porque se supone que En, van a apuntar los cañones sobre ella. sí, pero de momento no está proscripta. La sentencia no está firme. Para estar firme tendría que pasar casación y después la Corte Suprema. Eso en 5 meses no creo que pueda suceder. Sí lo podrían hacer, sí, pero sería, insisto, lo que dije hace un rato. Se puede hacer,
pero sería forzar los tiempos de una manera tal que quedaría muy clara la intencionalidad, porque nunca ha sucedido. Es decir, los tiempos que tienen de trámite esas instancias son tiempos largos, sí, los tendrían que acortar, pero de una manera escandalosa, ¿no? Lo cual daría lugar a un escándalo, y el escándalo, sí, proscribirían a Cristina, pero el escándalo tiene un efecto político boomerang, ¿no? Bueno, no, cuidado, acá quedó claro esto, ya no es indisimulable. El costo político lo tendrían que pagar, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo su amabilidad, haberse No, al acercado aquí al contrario. estudio Plaza de Mayo Antena Libre y poder hablar todas estas cuestiones. Se lo agradecen los oyentes, fundamentalmente. No, por favor, ha sido un gusto. Muy bien, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en los estudios de esta radio pública y universitaria.